Buenos días, tardes o noches. Depende del momento en que estén viendo este video. Nosotras somos un grupo de alumnas del Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Vallejo. Nuestro propósito con este video es explicarles qué es una experiencia estética, además de cómo es que aún en una emergencia sanitaria como la que estamos viviendo y en la cual se nos ha explicado que es necesario permanecer en casa, podemos vivenciar experiencias estéticas e identificar las diversas categorías estéticas en nuestra vida. Esperamos que lo disfruten. La experiencia estética es la manera en la que una persona se relaciona con los fenómenos o situaciones que existen a su alrededor, sean estos propios de la naturaleza o creados por el ser humano. De acuerdo con la filósofa Pau Pedragosa en su artículo La experiencia estética y los estratos de la obra de arte, esta experiencia tiene lugar cuando una persona se conmueve al contemplar algo y forma una idea a partir de ello, obteniendo como beneficio el placer. De esta manera, la experiencia estética le permite al ser humano acercarse al mundo y conocerlo, creando sus propias concepciones respecto a una cosa. Lo sublime. Lo sublime es aquello enormemente bello y que está asociado con la magnitud y la grandeza. Es un fenómeno tan inmenso por lo que es considerado como algo inusual e incapaz de poder ser asimilado fácilmente por el ser humano, provocando terror o dolor. De acuerdo con Sánchez Vázquez, en el texto Invitación a la estética, lo sublime se puede percibir de diferentes maneras, tanto en algunos fenómenos naturales como en ciertas acciones realizadas por el ser humano. En lo que se refiere a los fenómenos naturales, un ejemplo claro que podemos apreciar desde casa y en nuestra vida diaria es el cielo nocturno. El cielo nocturno es sublime porque provoca en nosotros un sentimiento complejo de gran admiración por la belleza que posee y de miedo al no poder asimilar su grandeza. Un ejemplo de lo sublime en las acciones humanas lo podemos apreciar en el comportamiento que muchos médicos han tomado frente a la pandemia del COVID-19. A través de los diferentes medios de comunicación, llegan hasta nuestro hogar noticias que informan la manera en la que los médicos sacrifican su vida día a día con el fin de ayudar a otros. Este es un acto sublime porque es difícil para nosotros asimilar el inmenso respeto que una persona tiene por la vida de otra. Lo feo es una categoría estética que produce espanto o terror, pero igualmente forma parte de lo cotidiano. Algunas veces relacionan la fealdad con lo malo o con lo negativo. La fealdad en esta situación está llena de deficiencias y privaciones. El no poder compartir lo que se siente o cómo nos sentimos con otros. El no poder gozar de ciertas actividades que nos gustan. Creo que tiene que ver con la categoría estética de la fealdad. La fealdad se nos impone cada día desde las noticias del periódico, de la televisión o incluso de las redes sociales, que además nos acostumbran a que aceptemos como algo natural las constantes evidencias de violencia e injusticia que se viven en este momento. Algunas personas toman como algo negativo el manejo de la crisis sanitaria del coronavirus en México. Se puede considerar como malo las actitudes que se toman en contra del personal médico, hacia el encargado de manejar e informarnos sobre esta pandemia. El tener bastante tiempo libre nos orilla a seleccionar literatura que no estábamos acostumbrados a leer y puede que nos parezca aburrido o insignificante.
De igual manera, podemos decidir observar una película que no es de nuestro agrado. Al estar en nuestras casas y no poder salir, algunas personas no pueden disfrutar de la tranquilidad y de la paz al estar estresados debido a diversas situaciones, tales como la del trabajo, la situación económica o el mismo hecho de estar en casa y no hacer las actividades que comúnmente se realizaban y disfrutaban, tomándolo como algo negativo. Lo trágico siempre va a venir y coexistir con la existencia humana. Esta misma va a provocar distintas situaciones, comportamientos, actos que nos llevarán a tener resultados trágicos. Cuando en la vida real se nos presenta una situación trágica, no podemos y no debemos actuar apáticos, fríos o insensibles. Dichas situaciones van a tener el propósito de crear sentimientos como la compasión, empatía, ira, horror o incluso indignación. Nunca se debe dejar que lo trágico se tome como espectáculo. Para Aristóteles, la tragedia se relaciona con los aspectos más nobles y elevados del ser humano. Se puede notar una gran diferencia con la comedia, ya que en esta en comparación muestra al ser humano mejor de lo que normalmente es. Para este autor, la tragedia consiste en los actos humanos, cómo los mismos influyen para transformar la felicidad en desgracia, además de que se enfoca en mostrar cómo la tragedia afecta al espectador. Debemos comprender que aunque lo trágico siempre nos lleva al sufrimiento, no todo sufrimiento es trágico. Durante la emergencia sanitaria que se está llevando a cabo en México y otros muchos países, se vive la tragedia de muchas maneras. Podemos reconocer una en específico, que son los problemas de ansiedad que se están presentando en muchas personas al permanecer en su casa tanto tiempo. Al estar tanto tiempo viendo noticias en ocasiones un tanto amarillistas, se crea más y más pánico a través de la población y posteriormente esto lleva a aumentar la ansiedad por no saber qué va a pasar. Al ver solo noticias durante el día y notar todo por lo que se pasa en el país, desde la desacreditación que se le da a seguir las medidas para frenar la propagación del COVID-19, hasta ver por medio de las redes sociales a lo que se ha llegado en otros países, provoca en nosotros, como espectadores, horror por ver lo que se está sufriendo y comprensión para llegar a entender el por qué debemos permanecer en casa. Se debe tomar en cuenta que está mal saturarse de las tragedias que se están ocurriendo. Lo mejor es solo mantenerse informado para no provocarnos más ansiedad. Lo cómico. Esta categoría estética es una de las que más se presenta en nuestra vida cotidiana. La distinguimos de un gesto, una acción, una situación o simples palabras. Kant veía en la entraña de lo cómico, como él lo decía, la reducción repentina a la nada de una intensa expectativa, pero no siempre una expectativa errónea va a ser la causa de algo cómico. Lo cómico siempre va a traer detrás de sí una contradicción o un conflicto. En un punto se puede llegar a parecer a lo trágico, pero a diferencia de lo trágico, lo cómico se trata de fines no esenciales y estos no pueden ser tomados en serio. Cuando se habla de lo cómico, se encuentra una contradicción entre el valor real de algo y lo que pretende valer. A lo que se va a referir la comicidad no va a ser al valor real, sino lo que pretende. Lo cómico va a buscar desvalorizar lo real, usualmente en fenómenos sociales. Es común ver que los grandes satíricos o humoristas siempre suelen apoyarse más de la cultura de abajo, popular o protesta. La risa va a ser socialmente subversiva, es decir, va a intentar destabilizar el orden social. En la vida real, a comparación del arte y la literatura, lo cómico se da sin una dimensión estética. Se puede presentar de tres maneras distintas: humor, sátira o ironía. El humor busca una desvalorización de lo real. Durante esta crisis sanitaria lo podemos notar en todos los chistes que se hacen sobre el COVID e incluso en algunos de estos lo ilustran para provocar risa. Miren. Lávese las manos, chicos, ya viene el coronavirus. No puedo lavarme las manos. ¡Lávate las manos! No puedo, que alguien me ayude. La sátira podemos visualizarla de manera fácil a través de la corrupción moral, social o política que ha provocado el no poder salir libremente a la calle y el cómo se llega a romantizar el quedarse en casa, suponiendo que todos pueden laborar desde su hogar.
Por último, la ironía. Es una crítica que puede pasar fácilmente desapercibida, se debe encontrar entre líneas. La podemos encontrar entre toda la crítica hacia el presidente, ya que cuando iniciaba la emergencia sanitaria, él la hacía ver como algo sin valor, haciendo que esta emergencia llegara a ser tan grave como es actualmente. Lo bello es todo aquello que es agradable a la razón, atractiva para los sentidos y también carece de interés alguno. Es vista como trascendental ya que es la creación del sujeto desde la razón y parte de la realidad sensible. Además, el punto de vista como parte de la construcción de cada ser humano impedirá el establecimiento de normas universales para la belleza, pues ésta se verá modificada dependiendo de cada sujeto y su razonamiento. Esta categoría ha sido relacionada con lo bueno o lo bien hecho. Por ejemplo, la concepción general de lo bello según los griegos es que debe tener armonía, orden y proporcionalidad a su vez con lo bueno. Muchos pensadores han asociado lo bello con la idea de la divinidad. Recordemos que se ha dicho, lo bello viene de Dios. Al citar esta frase de El zapato de raso, situamos a Dios como fuente de toda belleza y de toda armonía. Venir de Dios e ir hacia Dios es, pues, el itinerario permanente de la belleza. El criterio de distintas personas se basa en esto, y es la manera en la que se han resguardado y por la que han tomado decisiones ante la contingencia que se está viviendo. Por otro lado, en su poética, Aristóteles percibe la belleza en relación con el orden y la medida. La concibe no solo diferenciada de lo útil y lo agradable, sino también de lo bueno. El bien está siempre unido a la acción. La belleza se da también en realidades inmóviles. De alguna manera la sociedad se detuvo, está inmóvil, dejamos de hacer nuestras rutinas y muchas cosas se han modificado, pero a pesar de ello podemos apreciar acciones buenas en esta situación. Por ejemplo, distintas personas han realizado donaciones de acuerdo a sus posibilidades, y con esto nos permiten apreciar la belleza. Lo grotesco. Lo grotesco es aquello fuera de lo preestablecido por la naturaleza, una unión imposible de objetos o cuerpos humanos fusionados con animales. Las cosas o personas grotescas dependen del tiempo y del lugar. En esta hay cierta transformación de lo real, perdiendo su consistencia y volviéndose inconsistente y extraño. Desvaloriza lo real desde un mundo irreal y fantástico. Es como Baudelaire cuando lo grotesco cobra identidad, pero lo hace sin separarse de la risa ni de lo cómico. En lo grotesco aparece la deformidad y la indignidad. El largo proceso en el que lo grotesco y lo cómico van separándose atraviesa por altibajos que afectan tanto a la reflexión como a la práctica del arte. Además, la relación con la naturaleza afecta, tal como expusieron los románticos, a lo sublime de manera directa. Lo grotesco se perfila ahora no solo como una desviación de la belleza, sino también como una inversión de lo sublime. Un ejemplo que podríamos tener de lo grotesco desde nuestra casa sería leyendo el libro Grotesco de Natsuo Kirino, con el cual podemos experimentar esta sensación ya que éste trata sobre la vida de 4 mujeres, de las cuales 2 terminan siendo asesinadas de forma brutal. Nos relata cómo es que llegaron a ser asesinadas. Todo ello ocurre dentro de la sociedad japonesa, la cual se representa como una sociedad que como te ven te tratan. También es una crítica a los estándares de belleza y nos deja con la reflexión de que las personas pueden convertirse en monstruos porque la sociedad nos lleva hasta ese límite. Las personas destacan sus actitudes partiendo de su escala de valores personal, de lo que consideren armonioso y de los juicios de valoración estéticos que realicen. Por tanto, generar una crítica y actuar de manera positiva o negativa sobre una situación de alerta es algo estrictamente personal que puede ser aceptado o no por otros, porque esto depende de las reacciones de las personas ante algo.